Oliver Edwards era un abogado inglés del siglo XVIII que entró de panzazo en la historia por una sola frase. Edwards había ido a la escuela con Samuel Johnson, que se convertiría más tarde en el famosísimo Dr. Johnson. Pero entre ellos nunca existió mayor amistad. Ya adultos, se reunieron en solo una ocasión, durante menos de una hora, y fue en este breve encuentro en el que Edwards hizo su pequeña aportación a la historia. Y así la recogió Boswell, el biógrafo de Samuel Johnson. Usted es un filósofo, le dijo Edwards a Johnson. Yo también he intentado ser filósofo, hacer filosofía, pero cuando menos lo espero, me invade la alegría. Cuento esta anécdota por dos razones. Primero, porque hay que reconocer que la filosofía y el pensamiento intensos se han asociado muchas veces con la tristeza, con la melancolía, con la severidad, incluso con la demencia o con el hambre, pero muy pocas veces con la felicidad. En segundo lugar, porque las personas felices figuran muy poco en la historia. Pero que algo no haga mucho ruido no significa que no exista o que su importancia sea menor. Hablaremos de la importancia que tiene el reconocer que la inteligencia puede y debe ser optimista, sin dejar por supuesto de ser racional y de ser inteligente. Lo señalo en especial con relación a nuestro país y a nuestros países, si ustedes me permiten el panamericanismo. Creo que una de las desgracias de nuestras sociedades ha sido que no hemos sabido asociar a la inteligencia con la alegría y con la esperanza. Y nos creemos con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad que las personas pesimistas son más inteligentes que las optimistas. Peor aún, muchas veces creemos que el pesimismo más burdo es una actitud inteligente y creo que todos hemos oído hasta el cansancio aquello de que un pesimista no es más que un optimista bien informado. Comencemos hablando de lo que es la inteligencia. Nuestra palabra inteligencia deriva del verbo latino intelligere, que significaba percibir o comprender. Los escolásticos usaron la palabra intellectus para traducir el griego nous, que significaba entendimiento o comprensión. El diccionario de la Real Academia refleja esto. En su primera acepción dice que la inteligencia es la capacidad que tenemos para comprender o para entender. Ya en una segunda acepción, el diccionario de la Real Academia dice que inteligencia es nuestra capacidad para resolver problemas. Creo que se sigue quedando corta esta definición, pero también reconozco que el significado exacto de lo que es inteligencia es materia de disputa. Así, por ejemplo, un grupo de investigadores liderados por la psicóloga Linda Gottfredson llegó a la conclusión de que la inteligencia es una capacidad mental que involucra, entre otras cosas, la habilidad para razonar, planear, resolver problemas, hacer abstracciones, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Apunto que si tan solo pudiéramos aprender de la experiencia, ya daríamos un buen paso adelante. David Michler, un psicólogo experto en inteligencia, la definió como la capacidad agregada de un individuo para actuar guiado por un propósito, para pensar racionalmente y para lidiar en forma efectiva con su ambiente. Daniel Goleman popularizó la idea de la inteligencia emocional, que recibió gran aceptación porque es evidente que en multitud de ocasiones, para comportarnos de manera inteligente, hemos de contar con nuestras emociones. Howard Gardner, por su parte,
también se hizo mundialmente famoso con su teoría de las 8 o 9 inteligencias múltiples. Además, señalemos que en el uso cotidiano solemos llamar inteligentes a las personas que primero les va bien en la escuela, porque aprenden rápido y después porque logran concentrarse para estudiar. También llamamos inteligentes a aquellos que se desempeñan bien en trabajos que sabemos que demandan mucho cacumen y aquellos que son exitosos por sus propios méritos intelectuales y morales. Con esto ya estamos yendo más lejos de lo que es la tradicional definición de inteligencia. Vemos que es bastante más que nuestra capacidad para manejar información y resolver problemas teóricos. Esto último es precisamente lo que miden o intentan medir con las pruebas de IQ o cociente intelectual. Pero el resultado de estas pruebas jamás nos dirá nada acerca de nuestra capacidad para elegir metas o para dirigir nuestra acción en la vida real. Es bien sabido que el IQ depende en gran medida de nuestra dotación genética. En otro programa mencionamos que dentro de cualquier grupo humano grande siempre habrá un pequeño porcentaje de personas que cuenten con un IQ sobresaliente por arriba de los 130 puntos. También sabemos que la desnutrición afecta el desarrollo del IQ, por lo que en las sociedades más desarrolladas la media de IQ es superior al de las sociedades donde campean el hambre y la desnutrición. Por supuesto, la educación no puede cambiar nuestra dotación genética. Tampoco podemos elegir en qué familia o en qué país o en qué época nos toca vivir. Pero sí podemos actuar sobre todo lo que nos ha tocado en suerte recibir. Este es el campo de la educación. El gran José Antonio Marina dice que la función principal de la inteligencia es la de dirigir bien el comportamiento, aprovechando para ello su capacidad de asimilar, manejar y producir información. También nos recuerda que en gran medida la inteligencia es una creación colectiva, cultural y social. Albert Einstein, por solo poner el primer ejemplo que me viene a la cabeza, no habría podido descubrir la relatividad si en su tiempo no existiesen las matemáticas que la hicieron posible, y esas matemáticas necesitaron siglos y siglos de maduración. Ahora bien, volvamos a la asociación de inteligencia con pesimismo. ¿Por qué está tan arraigada? ¿Por qué hemos creado este meme cultural según el cual el optimismo siempre es una actitud facilona, superficial y estúpida, mientras que el pesimismo luce como la corona de toda inteligencia superior? La verdad es que no puedo evitar pensar en aquel dicho inglés según el cual el éxito de una idea es directamente proporcional a la cantidad de error que contiene. Debe haber razones profundas para que esta asociación entre inteligencia y pesimismo parezca tan sólida. Pero también es evidente que mientras mayor sean el encono y el rencor, mayor será la fuerza con que se unan la inteligencia, que debe ser una cualidad, con el pesimismo, que no tiene credenciales para presentarse como una cualidad. Veamos ahora algunos de los principales argumentos que sostienen aquellos que creen
que las personas inteligentes son más pesimistas y que las personas pesimistas son más inteligentes y que por lo tanto el pesimismo es siempre una actitud más inteligente que la esperanza y que el razonado optimismo respecto al futuro. Un primer argumento podría ser este. Muchas personas con fama de inteligentes fueron muy depresivas, muy pesimistas y algunas hasta se quitaron la vida. La lista de artistas que se quitaron la vida incluye a Manuel Acuña, Horacio Quiroga, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Stefan Zweig, Jorge Cuesta, etc. Aún así, la inmensa mayoría de los escritores no se han quitado la vida. Van Gogh se suicidó, pero no se suicidaron el Bosco, Miguel Ángel, Rafael, Rembrandt, Velázquez, Picasso ni Francisco de Goya. No creo que la mayoría de las personas que hayan cursado preparatoria puedan citar el nombre de 3 científicos eminentes que se hayan quitado la vida. Y sí, soy optimista y creo que la mayoría de las personas que han cursado la preparatoria pueden citar más de 3 nombres de científicos eminentes. El segundo argumento es estadístico. La tasa de suicidios entre las personas con muy alto IQ, por arriba de los 130 puntos, es 3 veces más alta que entre las personas con un IQ menos extremo. Esto pues es cierto, pero como hemos visto y como este mismo hecho lo demuestra, una cosa es el IQ y otra cosa es la inteligencia. La mayoría de las personas con muy alto IQ, al igual que la mayoría de nosotros, optan antes por la alegría y por la vida que por la depresión y por la muerte. El tercer argumento es más respetable, cala más hondo y requiere de algo más que de sentido común para rebatirse. El argumento es simple. Debemos ser pesimistas porque envejecemos, nos vamos quedando solos, enfermamos, morimos. La vida puede ser injusta, caprichosa, desafortunada. No otorga a cada quien lo que se merece. La vida es trágica, breve, dolorosa. Antonio Porcia, escritor argentino, dijo que el dolor no nos sigue, sino que camina por delante. Vamos hacia el dolor y hacia la muerte. Una muerte definitiva porque nos dicen no hay vida más allá de la muerte. Todo esto es cierto y no sé si yo pudiera refutarlo con argumentos suficientemente contundentes. Pero encuentro una primera respuesta en Jorge Luis Borges, en el prólogo a Los Conjurados, el último libro de poemas que alcanzó a publicar. Borges dice lo siguiente: al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos, por un instante, en el paraíso. Una segunda respuesta la encuentro en las páginas de Immanuel Kant, en sus apuntes sobre pedagogía. Los niños deben ser educados no de acuerdo con el estado presente del género humano, sino de acuerdo con el posible y mejor estado futuro. Como ven, solo puedo añadir respuestas parciales, pero sinceras. La vida, como dice Borges, nos ofrece constantes oportunidades de felicidad, de mejoría, de ampliación de nuestras posibilidades, incluso de comunión. Envejecemos, pero adquirimos experiencia y quizá hasta un poco de sabiduría. Nos vamos quedando solos, pero llenos de recuerdos, y es obvio que si miramos bien por la ventana, encontraremos un paisaje lleno de vida que continuará cuando ya no estemos nosotros. Nos accidentamos, pero también tenemos golpes de fortuna. Enfermamos, pero a ratos también olvidamos nuestros sufrimientos. En cuanto a la vida después de la muerte,
cada vez me convenzo más de que es real y tangible. Nosotros somos la vida después de la muerte para aquellas personas que nos precedieron, se amaron y nos amaron. Y nuestros hijos, nuestros estudiantes y nuestros futuros lectores serán la vida después de la muerte para nosotros mismos. Hoy estuvimos en la Universidad Intercontinental. Soy Pablo Boullosa. Cuando menos lo espero, a mí también me invade la alegría. Hasta la próxima.